El tiempo se detuvo hace siglos en el Cauca. La región vive, en muchos aspectos, como en los siglos de despojo, exclusión y resistencia étnica, social y cultural que presidieron la conquista y la posterior dominación por unas élites que siguen siendo las mismas hace cientos de años. El Cauca se pone de actualidad por unos días cuando actúan la guerrilla o los paramilitares de forma espectacular. Luego es olvidada. Hace un año estalló en Toribío un carro bomba de las FARC, dejando más de 100 heridos y cerca de 500 casas destruidas. A los pocos días se produjo una visita presidencial que prometió que todo se arreglaría. Nada se ha hecho desde entonces. De nuevo, la semana pasada, promesas de ayuda ante el ataque número 489 de las FARC desde principios de los 90. Ahora los habitantes de Toribío, en su mayoría de la etnia nasa, no han querido reunirse a puerta cerrada con el presidente Santos. Le piden que el ejército abandone la comarca del mismo modo que han pedido a la guerrilla que les deje en paz y se vaya. En el Cauca se dan a la vez todos los elementos del conflicto colombiano. Es el departamento más pobre después del Chocó y el segundo con mayor índice de pobreza extrema y desigualdad. Sus élites, integradas por grandes terratenientes y los dueños de los ingenios azucareros más poderosos de Latinoamérica, apuestan por la destrucción de una resistencia indígena que se aferra a los derechos que le dio la Constitución de 1991 y al control de sus tierras, que incluyen áreas estratégicas por su riqueza hídrica y potencialidad energética. El norte, como se ve en Toribío, es escenario de la actuación de las FARC sin ningún respeto por la población civil, cuidando su retaguardia y disputando a la banda de los rastrojos un corredor estratégico que comunica el centro del país con el Pacífico para el tráfico de drogas. En la costa pacífica, al igual que en Nariño, los ciudadanos del Cauca sufren la violencia ligada al mantenimiento de una economía completamente basada en el narcotráfico y la minería. La actividad de extracción de oro por medios tradicionales se mezcla con la ilegal. Ambas están siendo arrasadas por las multinacionales. Allí se produjo, el pasado fin de semana, el desplazamiento de 1.500 personas tras el ataque de las FARC a la aldea de El Mango, en Argelia. Sin duda alguna, el accionar de la guerrilla es central en el sufrimiento de las gentes del Cauca. Pero las causas van mucho más atrás. Antonio Bonanomi fue párroco de Toribío durante más de 19 años. Retomó el proyecto NASA de diálogo intercultural del padre Álvaro cuando fue asesinado en 1984. La conquista es una herida todavía abierta en la historia de este continente y la gran parte no lo quiere reconocer. Pero la lucha que están haciendo los indígenas y al mismo tiempo la lucha que en parte están haciendo los afrodescendientes es una lucha que viene desde la conquista, desde entonces. Y desde entonces empezó el verdadero conflicto fundamental, que es el conflicto étnico-cultural. Los indígenas no representan solamente una parte de la población, un territorio de un país, representan una alternativa al modelo tradicional que tenemos. Y entonces aquí el conflicto étnico-cultural se convierte también en conflicto social. El problema indígena cruza la Colombia del siglo XXI sin solución. Evelio Rodríguez, dirigente de la Coordinadora Nacional para Problemas de Desplazamiento Forzado. La verdad es que es una situación crítica la que estamos viviendo los pueblos indígenas en las diferentes partes del territorio nacional, desde lo largo y ancho de nuestro territorio hasta cualquier otra parte. La situación del desplazamiento, la situación de conminación, la situación de hambre, la situación de educación, la falta de atención en salud para nuestros territorios y principalmente para nuestra gente es una situación muy crítica. Eso da pie para que nuestra gente se desplace de los territorios hacia las ciudades. La misma situación de la guerra que está viviendo este país en estos momentos está haciendo que la gente nuestra salga de sus territorios a pasar hambre, a pasar mendicidad, a vivir como pordiosero, repito, a estar en un estado en las ciudades que realmente lo que se ve es un estado de situación crítica para nuestra gente. Esa es la realidad
de lo que están viviendo los pueblos indígenas desde la Guajira hasta la Amazonía, desde el Cauca hasta otra parte del territorio nacional. Y si nos vamos a la situación que se está viviendo directamente en este momento con los hermanos Nasa, Guambianos y Anaconas del Cauca, es una situación crítica. Sobre el actual conflicto en el norte del Cauca y sus posibles salidas, Antonio Bonanomi responde contundente. Hay un documento que presentaron ahora los cabildos al presidente Santos cuando el miércoles fue a visitar Toribío. Y el documento para mí es fundamental. Es el documento que no solamente reivindica el derecho a sacar los bandos armados del territorio, sino reivindica el derecho a una cultura propia, a un territorio propio, a una autonomía. Y esto es la verdadera lucha que están haciendo los pueblos indígenas. Si queremos de verdad apoyar a estos pueblos, no debemos solamente mirar a lo que está pasando en el conflicto armado, que duele, claramente, a mí me duele profundamente ver la destrucción y la muerte que se está sembrando en este momento en el norte del Cauca. Pero a entender también las razones más profundas y entonces fortalecer y apoyar el proyecto de vida que tienen las comunidades, el sueño de otro mundo posible. Como destaca el jurista Mauricio García Villegas, el Estado colombiano ha fracasado en el Cauca vergonzosamente. Es el fracaso de unas instituciones y unas élites sociales y políticas que aún viven en la época de la colonia. ¿Cuál es el futuro de la región del Cauca en el siglo XXI?